Gracias también por estar presente con nosotros en la noche de hoy. Por ello, este año 2025, el campeonato oficial lleva a Irán. Muy buenas noches para toda la querida audiencia de la página de Wiccan Paraguay. Estamos en vivo y en directo para empezar lo que va a ser esta inauguración del fútbol de salón, el Limpeño 2025, Copa Ñandembaé. El padrino de este torneo es la cooperativa Ñandembaé Ilimitada. Muchísimas gracias a la cooperativa por apoyar este lindo torneo. Nuevamente Limpio vuelve a realizar este tipo de eventos, realmente que siempre enaltece lo que es el deporte limpeño, enaltece nuestra querida ciudad. Ya enseguida también vamos a tener las palabras de Antonio Gómez, presidente de la cooperativa Ñandembaé Limitada. Vamos a ver si pasa un ratito con nosotros para conversar. Ahí está viniendo el señor Antonio. Bueno, ya nos vamos encontrando con el señor Antonio Gómez. Antes que nada, señor, muy buenas noches. Y también quiero agradecerle por hoy ser el padrino de la cooperativa, ser el padrino del torneo interno del fútbol de salón limpeño. Sí, buenas noches a todos los seguidores de Webcam. Sí, estamos presentes a través de nuestra querida cooperativa, dando nuestro aporte dentro de este hermoso deporte y cómo no decirle sí a todo el equipo de la comisión directiva de la Federación del Juego del Salón, siendo que nos representó dignamente en esta sub-17 en Encarnación, ¿verdad? Y por supuesto las valientes mujeres que salieron campeón en Villa Halle. Justamente tocaste un tema muy importante, señor Antonio. Limpio está en crecimiento, Limpio cada vez más se va haciendo camino ante las selecciones más grandes del fútbol de salón. Justamente el hecho más reciente, ¿verdad?, es de los chicos que llegaron a una final ante Paranaense, una selección potencia, y luego las chicas también que supieron alzar la corona y traer en Limpio. Yo creo que que la cooperativa hoy día sea el padrino del fútbol de salón interno, aportará muchísimo al desarrollo nuestro. Y dentro de nuestros valores siempre está la ayuda mutua, ¿verdad? Dentro de lo que es la parte social, ya dimos un sí en la nueva activación de la Liga Limpeña de Fútbol de Estadio. Dimos un gran aporte ahí para que pueda funcionar de vuelta, y viendo este crecimiento que está teniendo nuestra federación, yo creo de que yo sí la importancia de seguir apoyando. Al ritmo que vamos, señor Antonio, yo creo que Limpio en unos pocos años va a ser potencia del fútbol de salón. Y sí, ojalá que este coliseo romano, este coliseo que está por activarse, por inaugurarse, honestamente llegue a la culminación y que sea también un escenario para poder recibir grandes torneos ahí. Y decime, señor, ¿cómo fue el momento cuando la federación propuso a la cooperativa para que pueda ser padrino del torneo? Y ya venía años atrás hablando con el presidente, solamente de que dentro de la disponibilidad de lo que nosotros tenemos dentro de fondo, siempre miramos esa importancia. Entonces, administrativamente, este año se dio. Y ese es nuestro apoyo a través de nuestra querida cooperativa. Y no solamente la cooperativa dice presente, señor, en lo que es el fútbol de salón, también en todos los deportes limpeños va diciendo presente la cooperativa en Ñandembaé. Así mismo, toda representación que va a llevar la bandera de nuestra querida ciudad, siempre tratamos de apoyar. Ahí está, señor, muchísimas gracias por su valioso tiempo para la nota con la página Wiccan Paraguay. A la orden, gracias. El señor Antonio Gómez también charlando un poquitito con nosotros, reafirmando nuevamente su valor con el deporte limpeño en general y por supuesto con el fútbol del salón, que hoy día tenemos la dicha y el placer de que sea el padrino del torneo.
Bueno, damas y caballeros, estamos mirando un poco la presencia de público que ya se va teniendo a minutos del inicio oficial de lo que va a ser esta gran, pero gran inauguración. Realmente las expectativas son muy altas, ya hablando de la competitividad que va a ser el torneo, ¿verdad? Los equipos reforzándose. Yo creo que aquí, o en esta temporada vamos a estar teniendo un campeonato más que competitivo. Realmente es algo muy lindo ver cómo los equipos se estuvieron reforzando para este año. Ver cómo nuestra federación en sí puso nuevamente el empeño necesario para organizar este torneo. Y cómo no hablar otra vez de los logros obtenidos recientemente, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es un logro la implementación del torneo infantil. Cuántos valores limpeños vemos para las selecciones. El torneo juvenil también para las selecciones. Y bueno, los casos recientes de títulos obtenidos a nivel nacional. El campeonato femenino realmente fue un camino muy especial para todos nosotros, porque Limpio demostró que no es una simple selección. Limpio demostró que está a la altura de las exigencias del deporte nacional, del deporte salonístico interno que se disputa, siendo campeón del nacional femenino de manera invicta. Y luego el caso aún más reciente, ¿verdad?, de la categoría C17, donde se llegó a la final. Y para mí es como si fuera que los chicos salieron realmente campeones de la disciplina, porque fue un arduo trabajo el que se tuvo que realizar. Limpio, jugando con jugadores 100% limpeños y llegando a la final, compitiendo contra selecciones las cuales se reforzaron hasta los dientes, como se dice. Trajeron jugadores de distintos lugares y Limpio dejó a cada selección por el camino. En la final se enfrentó ante una paranaense que tuvo miedo a nuestra selección, a una paranaense que por momentos no supo qué hacer. Y yo digo nomás que si Santander no era el técnico de Paranaense, Limpio sería campeón. Porque las estrategias, el manejo, el conocimiento que maneja este señor del fútbol salón es increíble. Se enfrentó ante su querido alumno, el profe Oscar Mora, pero en esta ocasión ganó el maestro. Pero como dice un dicho por ahí, el alumno siempre supera al maestro. Y va por ese camino el profe Oscar, su cuerpo técnico y la selección limpeña, que cada vez más sigue pisando fuerte, como se dice, en las competencias nacionales, las cuales disputa. Ahora la C15 aquí en Itacurubí, luego también la C20, que ya se van preparando. Ya me dijeron que tienen los 15 jugadores elegidos para que defiendan a nuestro color. La C15, por supuesto, ya también terminaron las pruebas. Mirando un poquito lo que están armando son los técnicos. Hernán Cristal está como preparador físico en la C20. Martín Jiménez como DT. Y acompañándolo el profe Guillermo Caballero. Una tremenda dupla realmente la que se viene preparando para encarar los próximos desafíos que se vienen. También me estuvieron comentando que para cada persona que se asocia a la cooperativa Ñanembaé lleva un termo de regalo para la final. Para cada persona
que se asocie. ¿Y qué necesitas para ser socio de la cooperativa Ñanembaé? Tener 18 años de edad, fotocopia de cédula de identidad, Inforcom limpio u operación morosa hasta los 500.000 guaraníes, presentar factura de servicios básicos, ANDE, Copaco o ESAP, presentar comprobantes de ingresos, declaraciones juradas, certificado laboral, boletas de IPS, etc. Contar con la firma de un socio proponente. Costo de asociación digo bien, 85.000 guaraníes. Imagínense, menos de 100.000 guaraníes el costo de asociación de la cooperativa Ñanembaé. Y los beneficios que tenés son inmensos, Son inmensos los beneficios que se tienen en la cooperativa Ñanembaé. Para más información, te puedes comunicar, puedes llamar al 021-783-527. ñanembae.co.pi en las redes sociales para que puedan estar mirando. Ahí vemos, seguinos, Cooperativa Ñanembaé Limitada en Facebook, así también en Instagram. Si mal no vi ahí el logo de Instagram en la pantalla que vamos teniendo allí enfrente. También está el cartel que dice Campeonato Oficial 2025 Copa Ñanembaé, homenaje en vida al licenciado Bernabé Figueredo. También un gran propulsor de lo que es el deporte, el limpeño, también ligado al club Nueva Estrella. Ya falta muy poco para que se dé inicio con lo que es este torneo. Habrá premios para la mejor presentación, según lo que escuché. Y la gente que sigue llegando, y los equipos que ya están afuera. Y vi a algunos jugadores de renombre, otros que primera vez pisan suelo limpeño para jugar fútbol de salón, y también rostros conocidos. Pero lo único que les puedo asegurar es que esta temporada del fútbol de salón limpeño será muy competitiva. Tremendos profesionales a cargo de cada equipo. Se siguen ultimando los detalles para dar inicio a lo que es esta jornada. A la audiencia les pido encarecidamente que pueda compartir la transmisión de Weekend Paraguay para seguir llegando a más personas. Estamos también en vivo y en directo por la plataforma de YouTube. Si gustan mirar también por allí. Y ya expectantes a los compromisos que se van a disputar hoy. ¿Cuáles son? No sabemos todavía. Se van a estar sorteando 3 compromisos a disputarse el día de hoy. A un lado estamos viendo ya la hinchada de 1 de marzo, Laguna Galeano, Conavi, Santa Librada y los demás equipos que se van sumando. Por ejemplo, Divino Nuevo Amanecer, Talento del Barrio, por ejemplo. Los equipos Novedad y Guaraní también, por supuesto, novedad de esta temporada, por supuesto. Las máximas emociones del fútbol de salón limpeño la vas a vivir a través de las pantallas de Weekend Paraguay. Si querés que tu marca diga presente en este torneo, te puedes comunicar al 81-744-683. Falta muy poco para que termine. Yo ya quiero que empiece para mirar los compromisos que vamos a tener el día de hoy.
Señores, y divino, nuevo amanecer, bienvenido. Jugada el 25 de septiembre del 2025. El club divino nuevo amanecer tiene como objetivo trabajar con jóvenes y ayudar a la relación. Estamos mirando el equipo debutante. Divino Nuevo Amanecer. Ya van ingresando. Ahí, por ejemplo, estamos viendo a Armando Agüero, fiel seguidor nuestro también y jugador salonista limpeño, también en su tiempo convocado a las selecciones. Van avanzando, van desfilando. Un plantel realmente amplio. Su primera participación en el fútbol de salón interno. 25. Bienvenidos a la Federación Filipina de Fútbol de Salón en esta temporada. Copa Animario 2025, viaje en vida del licenciado Bernabé. Bienvenidos al equipo el divino nuevo amanecer que hace su debut en la Federación Filipina de Fútbol de Salón. Cabe destacar también que va a dar el premio presidente a la mejor presentación y a la mejor hinchada esta noche. ¿Está bien? Premio a la mejor presentación y mejor hinchada. La Escuela de Fútbol Río Salado apoya al pequeño David. Lindo homenaje, realmente un lindo homenaje. Después, el divino amanecer se prepara el segundo baile sale. Esta noche, bienvenidos al equipo divino nuevo amanecer. Señoras y señores, momento de recibir con un fuerte aplauso al equipo de Laguna Galeano. Avanzando el equipo de Laguna Galeano, campeón del torneo el año antepasado. Tras una campaña invicta, vemos ya varios rostros nuevos. José Benítez, por ejemplo, el arquero de Ipacaraí. Steven Vallejos. Rambi Bogarín también lo vimos por ahí. Bill López, Gilberto Martínez, Giovanni Villasanti, Yamil Colucci. También un tremendo refuerzo en su tiempo. Justamente en el año en el cual Laguna salió campeón, estuvo jugando Yamil Colucci en Nueva Estrella. También estamos viendo a Chino Mendoza, Nino Vera, goleador del torneo pasado con 47 goles, junto a Alcides Aveiro. Tremendo plantel el de Laguna Galeano, dirigidos por un bicampeón del mundo con la selección paraguaya de fútbol de salón en 2003 y 2007. Eugenio el Zorro Zorrilla está como DT de Laguna Galeano. En el año 2007, justamente, cuando Paraguay salió campeón del torneo, fue el goleador de la selección con 11 goles. Imagínense, en ese tiempo también teniendo a Darío Herrera. Para mí, el mejor salonista paraguayo. Teniendo a Darío Herrera, destacó igual allí Eugenio Zorrilla con 11 goles, siendo el goleador de la selección paraguaya. Estamos viendo a Benítez, parte del cuerpo técnico también lo estamos viendo a su hijo Erwin Zorrilla. Tiene un gran plantel el Laguna Galeano. Ya van desfilando, ya van pasando. Por supuesto también lo vimos allí a Junior Argüello, Luis Zamudio, que renovó con el equipo el lagunero. Y ahí van desfilando los últimos campeones del torneo, los vigentes campeones del torneo limpeño, del fútbol de salón limpeño, el equipo de San Isidro. Por allí estamos mirando vemos rostros conocidos. Estamos viendo desfilar por allá Gastón Oviedo, Enzo Ortega, Richard Aveiro. Está también Domínguez, Ale Durán.
Y Kevin Echeverría también en el equipo de San Isidro, como siempre manteniendo la base juvenil. El año pasado, un promedio de edad de 17 años. Estamos viendo el bailecito de las marionetas. Ahí está. Y le sale muy bien, el manejo de la marioneta. Vemos a las reinas. Van desfilando los jugadores. Finalmente Kevin Echeverría para San Isidro. Yo lo vi en otro equipo primeramente, pero ahí está Kevin. Entonces Kevin Gol formando parte de San Isidro. Ale Durán también. Va desfilando el vigente campeón del torneo San Isidro, que esta temporada busca defender de la mejor manera su título. Va desfilando el Exa San José en estos momentos, que trajo jugadores como Ángel Fatecha de Laguna a Exa San José, Ángel Fatecha, arquero de la selección de Cacupé. Nando López, mismo caso, Laguna a Exa. Vemos la continuidad de Neri Castro, también Samuel Ferreira, Bruno Sierich, Cristian Barreto, Torigol, Ovillo Torres, Taruri y Oscar Ocampos. Va desfilando el Exa San José, que también se preparó, también se reforzó para dar de qué hablar esta temporada. Todos los equipos van a dar de qué hablar, Estamos viendo a Rafael Cristaldo también por allí, a Hugo Alder. Va desfilando el Exa San José. Ahora desfila el Sport Conavi, señoras y señores. Lo vemos a Marcos Zamudio, por ejemplo, Guille Caballero, está también Martín Villanueva. Me estuve fijando también que anunciaron la incorporación de Ángel Cantero, Juliano Bianconi, Edgar Caballero. Mirá, Edgar descolgó, bueno, no colgó los tires nunca, siempre vigente. Edgar Caballero, dirigidos por Guille Caballero. También me estuvieron comentando que volverá a vestir los colores de Conavi Alan Rosso, un tremendo arquero que justamente estuvo por Conavi el año antepasado por primera vez. Y vemos a los jugadores de Conavi. A Juancito también lo estamos viendo por allí, que ya también tuvo su debut el año pasado con Conavi. Bianconi, profe Richard Morales. Profe Richard no lo vi, ahora lo estoy viendo, ya que pasa que hoy más de cerca. Nuevamente para defender los colores de Conavi, Está junto a ellos también el buen preparador físico, kinesiólogo también, el profe Vidal Benítez, quien estuvo también formando parte del cuerpo técnico de la selección C13 el año pasado, la cual fuimos a Ñemby junto a los hermanos Caballero. También estuvo allí presente Vidal Benítez. Y ahora mismo ingresa Santa Librada, dirigido por el Loco Villa,
Mirá dónde está el Loco Villa en el equipo de Santa Librada. Una persona muy querida por la familia de Wiccan Paraguay, el Loco Villa, siempre muy amable, siempre presente para nosotros. Estamos viendo por allí, por ejemplo, a Lucas Sánchez, Bruno Pizurno, Salas, Lucas Pereira. Juan Leguizamón también, vi que lo anunciaron. Tiene lo suyo. Armoa está también presente allí. Mira qué plantel también armó Santa Librada. Mira qué plantel armó Santa Librada al mando del Loco Villa. Un placer verle al profe Villa aquí en nuestra ciudad. Una persona muy querida, una persona muy honrada y muy agradecida. Justamente nos tocó el placer de cruzarnos con él, ¿verdad? En el Nacional de Remancito Nacional Femenino. Nos agradeció por la entrevista dada y justamente nos estaba diciendo dónde estaba Wiccan Paraguay, que hace rato ya no venía junto a mí. Siempre nos tiene en cuenta, siempre nos tiene en mente el Loco Villa, Ahí está René Herford, lo estamos viendo también a Denzel Gómez para Santa Librada. Vamos a ver quién desfila ahora mismo, Santander, el humilde equipo de Santander entonces va desfilando ya ahora mismo un plantel juvenil. El equipo de Santander a cargo del profe Ricardo Alarcón, también una excelente persona, siempre colaborando con nosotros ante cualquier duda o consulta. Dice Ronald de Jesús Sánchez que ahora empieza, dice, en breve ya empiza lo que son los compromisos. Perna Villalba Escurra, vamos, no, Asunción, fuerza, amigo Jonathan Ruffinelli. Ya también enseguida desfila Nueva Asunción, dirigidos por el profe, el mister César Riveros, también de este campeón del fútbol de salón y justamente con Laguna Galeano el año antepasado. Blanca Ibarra, fuerza San Isidro. Mercio Oviedo, buenas noches, Wiccan. Este año la familia Oviedo estará con corazones partidos, dice, pero con el mismo apoyo a cada uno de nuestros chicos, dice. Y sí, corazón dividido de parte de la familia Oviedo, porque los chicos hicieron una muy buena vidriera con San Isidro. Dos de ellos en Guaraní, uno de ellos en Laguna Galeano y otro se quedó en San Isidro. Nati Vallejo, vamos San Isidro. Cándido Batorra, no viniste por acá, Cándido. Fuerzas por Conavi. Nando López, vamos. Exa, dice Nando. Blanca Ibarra, todos ya le conocen a Gastón Oviedo, pero ahora mi hijo David Oviedo ya está con ellos, dice. Y le vamos a conocer también a David Oviedo, Claro que sí. Cisco Alcón dice, fuerza Santander desde Málaga, dice. Ale Monel, fuerza por Dani Figueroa, apoyo desde Corea del Sur, dice. Ya se va reportando la gente que nos está mirando de distintos puntos del país. Vaya, vea. Ahí está. Ahora desfila el equipo de 1 de marzo. Un equipo muy pasional de Isla Aveiro. Al mando el profe Oscar Mora. Lo estamos viendo para allí desfilar. Profe Mora, también está Hernán Cristaldo, si mal lo estoy mirando. Sí, ahí está. También están a cargo la C20. Ya estamos con la curiosidad de quiénes son los jugadores que defenderán nuestros colores en la categoría C20. Arqueros, Pereira. También lo estamos viendo Esteban Pereira. Y a Isaías Pogado. Y las chicas,
que van a hacer su show, Este es el bailecito de las niñas de 1 de marzo. Todo muy bien coordinado, Y qué lindo el espectáculo que nos ofrece el fútbol de salón limpeño. Parramando talento a las niñas de 1 de marzo, También las acrobacias por allí y la finalización del lindo espectáculo que nos dieron. Realmente se llama Pini Maitella. Son emociones únicas que nos da el deporte limpeño, El club 1 de marzo, que no se quedó atrás con los refuerzos, sumando a Cato, Juan Jara, Cristian Estigarribia, a Chun Maldonado, José Pereira, Cristian Soto, por supuesto también Esteban Pereira, y la continuidad ya de jugadores conocidos, como por ejemplo Cristian Portillo, Alexander Garay, está también el profe Tito Espínola, Alberto Espínola. Por allí estuve viendo a Fernando Rodríguez también, que se suma al plantel de 1 de marzo, un chico con mucho talento por delante. Justamente siempre estuvimos destacando en la nacional a Fernando Rodríguez, que se merecía más minutos, porque en su ingreso siempre había algo más que generaba la selección limpeña. Estamos viendo también allí a Rodney Fernández, que continúa en 1 de marzo, justamente equipo finalista el año pasado ante San Isidro. Y ahora desfila el equipo allí guaraní al mando de Robert y Mario Pereira, encabezado. Este proyecto encabeza, mejor dicho, el presidente Níder Escobar, bicampeón en este año, título con Guaraní FEM del torneo interno, y también con la selección limpeña femenina. Níder Escobar trajo la primera copa aquí en Limpio, la primera nacional aquí en Limpio, en manos de Níder Escobar, en acompañamiento con la Federación Limpeña de Fútbol Salón. Y los nombres que vemos en Guaraní. En el arco, por ejemplo, ya empezamos fuerte, Tiago López, Ronnie Acosta y Pencho Adolfo el León. Está también con ellos Alex Zamudio, los campeones del mundo, Tom y Jerry, Hugo, Tom Delgado y Hugo Jerry Delgado, Adrián Figari, justamente el año pasado, o este año era, no me estoy acordando de nada. En la nacional allí en Villaliza, Adrián Figari era jugador, o sigue siendo jugador de la selección orqueteña de fútbol de salón. Justamente nos tocó el placer de verlo jugar en esta nacional, y un jugador con muy buenas cualidades. Y ya allí ya lo estamos viendo, bastante alto, bastante alto. Me estuvieron comentando que lo quieren probar de pivot, mayormente jugando como ala, pero quieren probarlo de pivot por el físico que tiene. También está con ellos Chope Cabrera, el año pasado con Santa Librada. Qué lindos goles anotó Chope, Y hubo uno de ellos que para mí fue el mejor del campeonato. Ahora está desfilando Nueva Asunción. Estamos viendo por allí, por ejemplo, Nueva Asunción, que, como dije, será dirigido en esta temporada por César Riveros, campeón con Laguna Galeano el año antepasado, junto a Héctor Fernández. Algunos de los refuerzos que suma, por ejemplo, Nueva Asunción son Jorge Guzmán, Jonathan Barreto, Rufinelli, César Rimbernici, Brian Pizurro también. Y bueno, la continuidad de unos cuantos, por ejemplo, Néstor Páez, está también por ahí Giovanni López, Daniel Figueredo. Varios nombres que están en continuidad
para Nueva Asunción, la B azulada. Vemos el desfile correspondiente, la foto también, por supuesto, por parte de nuestro director general Juan Ramón Colmán. Ahora es el turno de Azurri, fundado por los hermanos Jiménez, dirigido también por Martín Jiménez y sus hermanos, que nuevamente hice presente y siempre dando oportunidad a los jóvenes limpiños. El equipo de Azurri, que nuevamente apostará a realizar una buena campaña, al igual que el año pasado. Ahí vemos el saludo correspondiente justamente a Martín, técnico también de la C15 de la selección limpeña de fútbol de salón, en el acompañamiento de Guille Caballero. También otro de los equipos debutantes, el Club Talento de Barrio. Vemos también jugadores jóvenes, rostros muy jóvenes. Ahora estamos viendo, por ejemplo, al señor Carlos García, su hijo también Rafa, que van desfilando. El saludo a los jugadores que van pasando también, jugadores jóvenes que irán presentes aquí en el torneo nuestro, El club Talento de Barrio, en su desfile esta noche inaugural, a los 12 equipos, los 12 clubes, mediante que a los militantes, muchas gracias por la presencia del público, a los invitados especiales de también, que están compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Muy bien. Queremos invitar al capitán, que nos va a pasar por favor con el premio de la bandera. Capitán del último equipo campeón, también para dar algunas palabras, mostrando también la bandera y la entonación primeramente del himno nacional. Ya nos vamos poniendo de pie. El último campeón en la noche de hoy. Mario ya preparando los últimos detalles, pedimos que se pongan todos de pie para la entonación del himno nacional.
Fuertes los aplausos. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras del presidente de la Federación Limeña de Fútbol del Salón, el señor Ricardo Gavián. Muy buenas noches para todos. En primer lugar, gracias a Dios por esta noche maravillosa, donde nos reunimos en este hermoso deporte, este campeonato que hoy damos nuevamente inicio. Agradecer a las autoridades municipales por su presencia, a las autoridades de la cooperativa, quienes este año nos están apoyando fuertemente. Muchísimas gracias a la persona del presidente Antonio Gómez, al señor licenciado Bernabé Figueiredo, a quien hoy rendimos este homenaje en este campeonato. También en un momento dio muchísimo por este fútbol de salón, como uno de los propulsores para la fundación. Entonces, más que merecido este homenaje. A todos los presidentes de clubes, atletas, a toda la comisión directiva que siempre me acompaña, muchísimas gracias. Trata que prime el juego limpio de este campeonato, que sea un campeonato de mucha armonía, que termine de la mejor manera con mucho éxito. Sigamos engrandeciendo nuestra federación. Creo que este año es un año muy fructífero para nuestra federación. Conseguimos nuestra primera Copa Nacional en la rama femenina y recientemente obtuvimos el vicecampeonato en la C17. Así que agradecerle a todos por su apoyo, por su acompañamiento y que sigan trabajando por sus clubes para poder seguir engrandeciendo nuestra Federación Limeña de Fútbol de Salón. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a escuchar las palabras del presidente de la cooperativa Ñanemaé. Invitar un fuerte aplauso, por favor, el señor Antonio Gómez. Adelante. Muchas gracias. Autoridades locales, presidente, toda la comisión directiva, compañeros del Consejo de Administración, compañeros directivos de nuestra querida cooperativa, queridos jugadores, comisión directiva de cada club y querida familia que hoy está presente en esta noche. Cuando el presidente se acercó y habló con nosotros en el Consejo de Administración, lo primero que le dijimos es sí, porque el deporte es sinónimo de salud y también es un enchufe para que familias se reúnan, para que familias puedan realmente alegrarse en este hermoso deporte. Y sobre todas las cosas, la federación ha llevado bien en alto la bandera de nuestra querida ciudad de Limpio, con el campeonato que han conseguido las mujeres, y hace cuestiones de días atrás el subcampeonato de estos jóvenes valientes de nuestra nación. Entonces, solamente nos resta decirle a ustedes ánimo, fuerza y que realmente sigamos engrandeciendo este hermoso deporte. Buenas noches. A continuación, queremos convocar a los homenajeados, por favor, Bernabé Figueiredo, con un fuerte aplauso, por favor, y escuchar una de sus palabras en esta noche inaugural, homenaje al día licenciado Bernabé Figueiredo. Muy buenas noches para todos. Agradezco a la Comisión Directiva Global de la Federación Limeña de Fútbol de Salón por este reconocimiento. Para mí es un honor a mí y a mi familia esta distinción. También mi agradecimiento a la presencia de las autoridades presentes hoy. También en este caso el sponsor oficial de la cooperativa Ñanemaé también por su apoyo a este deporte que es tan importante porque es un deporte de barrio, es un deporte de familia. Por eso hoy también en este reconocimiento quiero hacer atentiva a toda esa gente que hace 25 años soñamos con un deporte como el fútbol de salón y hoy gracias al esfuerzo de cada comisión anual ya tiene sus primeros logros por el proceso y constituye un espacio muy importante, especialmente a los niños y jóvenes. Y sabemos la importancia de la práctica del deporte para los jóvenes hoy en día. Entonces,
Además de decir agradecimiento y éxito, por ser para nosotros también agradecerle a todos los presidentes de los clubes que hoy participan en el esfuerzo y creo que la Federación de Impeño hoy va a tener este campeonato que va a ser de alto nivel porque va a tener el acompañamiento de atletas de nivel. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos y éxito para todos. Un ratito, por favor, la placa de reconocimiento para entregar. La Federación Limeña del Fútbol de Salón entrega este reconocimiento al licenciado Bernabé Figueiredo en agradecimiento a su trayectoria e incansable trabajo por este apasionante deporte. Limpio, 24 de octubre 2025. Agradecimiento eterno, profe Bernabé. Muchas gracias por siempre, gracias por siempre estar acompañándonos. Fuerte los aplausos, por favor. Homenaje en vida al licenciado Bernabé Figueiredo en esta Copa NBA 2025, en este campeonato oficial arrancando de esta manera. Después de la foto oficial, muy bien, y a la oportunidad, nos preparamos ya también para lo que va a ser el juramento del atleta, ¿verdad? A cargo del capitán, el último campeón. Adelante, por favor, para lo que va a ser el juramento del atleta. Compañeros atletas, juramos demostrar un respeto, una actitud de respeto y de disciplina durante el juego limpio. ¿Lo juramos? Fuerte los aplausos, por favor. San Isidro. Muy bien. Muy bien. El primer partido sería, presidente, el último campeón antes. San Isidro, Nueva Asunción. Y después con todas esas sorpresas. Ahora, lo hacemos ahora, por favor. El sorteo, si esté atento a lo que va a ser el segundo partido. El segundo encuentro. Exa San José versus Conavi. Segundo encuentro de la noche. Y el tercer partido en esta noche, Santa Librada, Santander. El último encuentro en esta noche inaugural. El campeonato oficial 2025, Copa NBA. Muy bien, vamos a hacer la puntada. Muy bien. Vamos a ir retirándonos lentamente de vuelta como lo hemos ingresado, por favor, a todos los equipos, si se pueden, podemos arrancar desde el Club Talento de Barrio. Y vamos a ir retirando lentamente para poder hacer el puntapié inicial en esta noche inaugural del campeonato oficial de Copa NBA 2025. Muchísimas gracias a los equipos que se van retirando de esta manera. Al Club Talento de Barrio, a Azul también se les puede ir acompañando, por favor. Muchísimas gracias. También Nueva Asunción, Guaraní Fuxani de esa manera, para poder ir logrando para lo que va a ser el puntapié inicial en esta noche. Y luego vamos a saber ya también quiénes son quienes tuvo la mejor presentación y la mejor hinchada, ¿verdad? De esa manera. Muy bien, muchísimas gracias por esta noche. Y los fines inaugurales a los presentes que están viendo secretos para disfrutar de tres partidazos en esta noche inaugural este campeonato oficial de Copa NBA 2025 al Club Guaraní Fuxani. Muchísimas gracias también. De esa manera, vamos despidiendo. Primero de Mario súper bien. Varias líneas después de Mario. Santander, Santa Librada, Sport Conavi, Exa, San José también.
Muy bien. San Isidro, León Guerrero y el Divino Nuevo van a ser también. También la gente. Y ahora el coche. Muy bien, los caminos de Texas, esta noche filial a San Isidro también que se van a ver la pelea. Ahí la luna de arriba. Muchas gracias, San Isidro también. La luna de arriba se va a ver la pelea. Y en nombre de la Isidro también, que se presentará en este campeonato Divino Nuevo Amanecer. Fuerte los aplausos, por favor. En nombre de la Isidro, todo el equipo de Divino Nuevo Amanecer que se presenta en esta temporada el campeonato oficial contra la temporada 2025. Así que muchísimas gracias. Muy bien, vamos a elevar la televisión y luego nos preparamos para el puntapié inicial. Muy bien, presidente. Adelante, por favor. Vamos a revelar los ganadores también con el campeón. Nos preparamos para el puntapié inicial, señoras y señores. Para el campeonato oficial y Copa Internacional 2025. En el puntapié que preside la cooperativa de Ibagué, señor Antonio, llevamos a esta temporada campeonato oficial Copa de Ibagué de 2025. Puntapié inicial, homenaje al licenciado Bernabé Figueroa. Fuerte los aplausos, por favor. Puntapié inicial. Arrancamos de historia este campeonato Copa de Uruguay 2025. Con el puntapié inicial y evitantes para arrancar con el primer partido en la noche. Y al instante me pasan los datos ya también de los ganadores. Tenemos la mejor presentación y la mejor hinchada. La mejor presentación, señoras y señores, es primero de marzo. La mejor presentación la ganó primero de marzo, están diciendo. Y festeja el público de Isla Beiró. Mejor hinchada. Mejor hinchada San Isidro entonces. Presentación primero de marzo. Hinchada entonces el equipo de San Isidro. Primer compromiso, Nueva Asunción versus San Isidro. El primer compromiso. Vamos a estar expectantes para lo que va a ser ese lindo pero lindo partido.
Dentro de 10 minutos aproximadamente ya estaría iniciando el compromiso. Nueva Asunción versus San Isidro, luego Exa San José versus el equipo, el Sport Econavi. Y el último, Santa Librada versus Santander. Los partidos que vamos a estar teniendo el día de hoy, el día de la inauguración. Y que invito a toda la audiencia que pueda compartir la transmisión de Wiccan Paraguay para seguir llegando a más personas. Estamos también, digo bien, en vivo y en directo a través de la plataforma de YouTube para mayor comodidad de todos ustedes.
6 es Arnaldo Ocampos. Y el 5 es Alejandro Araújo. No, ahora mismo con Juan Roberto practica y una locura, ¿verdad que mi hijo está ahí? Es legal al final que la dije sea su padrina de comunicación, así de comunión,